En la forma, porque la cumbre solo ha discutido temas globales. La cumbre ha dedicado sus trabajos a 3 temas fundamentales. 1, regional y global, expresar la solidaridad con Haití, ratificar el compromiso de todos los que ahí estábamos, de todos los países representados, con la reconstrucción de Haití, y además no con cualquier reconstrucción de Haití, sino con la reconstrucción que reconoce el liderazgo del pueblo haitiano y de su gobierno en la conducción del proceso. La salida de la crisis y la nueva arquitectura financiera. Ahí había representados, un número importante de países del G20, y ahí se ha puesto de relieve la insatisfacción que compartimos Europa y América Latina sobre la lentitud con la que el G20 está trabajando para la solución y para la constitución de esa nueva arquitectura financiera. Y el tercer tema tocado, también un tema global, el cambio climático, al que se dedicó toda una sesión en la que solo estaban además los jefes de Estado y de Gobierno, los jefes de las delegaciones, discutiendo. En la que, cierto es que no se llegó a acuerdos concretos sobre los temas sobre la mesa, pero sí se llegó a una decisión importante, y es que todos, defendiendo nuestras respectivas posiciones, convinimos que Cancún tiene que ser un éxito, y que para que Cancún sea un éxito tenemos que trabajar ambas regiones conjuntamente para lograrlo, lo cual es mucho más de lo que habíamos llegado en términos prácticos y no de declaraciones hasta el momento. Pues bien, este nuevo foco en los temas globales, esta nueva asociación estratégica, pero de verdad, global, el vernos como socios globales, se ha plasmado, y aquí está el efecto concreto de la cumbre, en el juego conjunto de 3 elementos. En primer lugar, una declaración política, en segundo lugar, un plan de trabajo y, en tercero, un mecanismo de seguimiento de ese plan de trabajo. La declaración, que les invito a verla, es desde luego más larga de lo que todos hubiéramos querido. Empezamos trabajando un documento de 3 páginas, ha terminado teniendo 11 o 12, sabemos qué pasa. Lo importante es que la parte más larga, más amplia de la declaración se refiere a nuestro punto de vista común sobre cuestiones globales. Nuestra fe de Europa y de América Latina y el Caribe en el mundo del multilateralismo, el rechazo a las tentaciones de hegemonía, la apuesta por todo aquello que supone trabajar con el instrumento de la cooperación y el diálogo político. Y ahí están el compromiso con el multilateralismo, el apoyo a la Corte Penal Internacional, el compromiso con los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, la respuesta de ambas regiones a los temas globales en los que compartimos el mismo planteamiento. Pero el segundo elemento, junto a la declaración política, que está muy bien, todas las cumbres producen una declaración política, y esta, con ser distinta, no sería tan distinta de las anteriores si no tuviera acompañándola un plan de acción. El plan de acción que aprueba la cumbre, el plan de acción de Madrid, es una novedad absoluta en las cumbres anteriores. Nunca ha habido un plan de acción. Ha habido una orientación de trabajos, pero no ha habido un plan de acción como este, que identifica 6 áreas de trabajo entre Europa y América Latina y Caribe, que nos van a servir de hoja de ruta para el periodo entre cumbres. Ya no va a ser como en el pasado, en el que terminaba la cumbre y ya empezaríamos a preparar la siguiente. No, ahora tenemos un plan de trabajo que cumplir con 6 ámbitos concretos de trabajo, y fíjense que para cada uno de ellos hay una definición de objetivos, una identificación de programas, la financiación necesaria para llevarlo a cabo y una lista de resultados que esperamos. Es una programación de un trabajo político que tiene más, de la cooperación o de la planificación industrial o empresarial. Pero, por consiguiente, no solamente es que sea una novedad la adopción de un plan de acción, es que la concreción de ese plan de acción es una novedad doble y nos establece una hoja de ruta para cubrir el periodo entre esta cumbre y la cumbre próxima de Chile. Por lo tanto, no es que digamos que somos socios, es que tenemos un programa que desarrollar conjuntamente durante estos próximos 2 años. Pero en el fondo también se podía pensar que esto no era suficiente. Planes de acción se hacen muchos, cosas se programan muchas y se programan muy bien y luego no se cumplen. Pero precisamente por eso la cumbre lo que crea es un mecanismo de seguimiento, un grupo de trabajo compuesto por España como presidencia de la cumbre, por la presidencia con la coordinación de América Latina y la oficina de la alta representante para política exterior de la Unión Europea, que asume la responsabilidad de hacer el seguimiento del cumplimiento de este plan de acción en el periodo de entrecumbres. Por consiguiente, no es
una relación estratégica declarativa, sino que es una relación estratégica concretada en un plan de acción y con el compromiso de su seguimiento. Es largo, pero les invito también a leer el detalle de este plan de acción, porque establece, como digo, un abanico de ámbitos y de posibilidades para esa concreción de la relación estratégica de una manera muy importante. Un elemento adicional que se suma a la declaración, plan de acción y el seguimiento es la creación de una facilidad financiera específica para las relaciones entre Europa y América Latina. La LIFE, por sus siglas en inglés, la Latin American Investment Facility, que faltaba en el marco de los instrumentos financieros europeos, que se asemeja a los instrumentos que la Unión Europea tiene con otras regiones del mundo o con otras áreas absolutamente prioritarias para Europa, se parece mucho al instrumento de vecindad, y que está concebida de manera que el capital de la Unión Europea es un capital semilla, 150 millones de euros, pero que por su forma de operar está llamado a movilizar más de 3.000 millones de euros en los próximos años. Por consiguiente, bueno, no voy a repetir todo lo anterior, además de todo lo anterior, hay un nuevo instrumento financiero que marca el antes y el después en la relación entre Europa y América Latina. Y hay un elemento en todo esto que les presento como resultados de la cumbre que estarán de acuerdo conmigo que también la hace diferente de cumbres anteriores. Y es que son acciones que tienen un altísimo componente de irreversibilidad. La mejora que se produce por la aplicación de los acuerdos es irreversible. La mejora que se produce por la operación de la nueva facilidad financiera también es irreversible. No son cosas que pueda haber marcha atrás, porque no son declaraciones, son compromisos concretos perfectamente identificados en el plano subregional, en el plano bilateral, en el plano de las sociedades civiles y en el plano de los nuevos instrumentos. Bien, hasta aquí la parte de resultados, que creo que justifican plenamente el que hablemos de ahora en adelante de un antes y un después en la relación entre Europa y América Latina y el Caribe a partir de la Cumbre de Madrid, pero desde luego con estar contentos no podemos darnos totalmente por satisfechos, somos conscientes de lo mucho que queda por hacer. Y ahora, ¿cuáles son los retos? Pues bien, y sin extenderme más, que veo que me estoy pasando ampliamente del tiempo, y lo importante son sus preguntas y los comentarios de los panelistas. El mundo occidental tiene una responsabilidad en la globalidad cada vez más acuciante, y el mundo occidental lo conformamos tres grandes grupos de países: Europa, América Latina y el Caribe, y América del Norte. El gran triángulo del mundo occidental, que tenemos la responsabilidad de hacer una aportación sustancial en aplicación de nuestros valores y en defensa de nuestros valores para la solución de los problemas de la globalidad. Por consiguiente, el reto por delante es facilitar la constitución de ese triángulo estratégico, hacer que funcione. Y para ello lo primero es romper la estanqueidad que hasta ahora existe en los diálogos que cada una de las tres partes del vértice mantenemos, y que todavía es un diálogo un poco independiente el uno del otro. Europa y América del Norte han desarrollado una relación estratégica muy sólida a lo largo de muchos años, funciona muy bien, pero no tiene una conexión necesariamente con el diálogo que la Unión Europea mantiene con América Latina y el Caribe. Naturalmente, para poderlos poner en relación, lo primero es que exista un diálogo de la misma naturaleza entre Europa y América Latina y el Caribe. Y todos tenemos la esperanza de que ahora sí se dan las condiciones para que América del Norte y América Latina y el Caribe establezcan un nuevo clima de diálogo, un nuevo tipo de diálogo estratégico, de manera que podamos cerrar ese triángulo virtuoso y desde un plano estratégico compartir las soluciones y trabajar para las soluciones de los problemas de la agenda global. Naturalmente, lo primero era, como digo, el primer paso, establecer un diálogo de la misma calidad entre todas las partes. El segundo, romper esa aparente estanqueidad que había en los distintos diálogos. Por eso no es una casualidad que a lo largo de los últimos tiempos y en el marco de la salida de la crisis, el tema de la educación, el tema de la innovación,
el tema de la investigación y el desarrollo, haya estado presente sistemáticamente en todos los diálogos. Era el tema de esta cumbre, aunque se ha trabajado al margen de las reuniones plenarias, fue el tema de la cumbre iberoamericana, está en las relaciones entre Europa y América del Norte y estará en la cumbre iberoamericana de Mar del Plata a finales de año. Es decir, hay que romper la estanqueidad de los diálogos, hay que aprovechar al máximo las sinergias en la reflexión entre y en las agendas en esos diálogos. Porque hay toda una serie de temas en los que Europa y América Latina, en este caso, podemos y debemos prestar una contribución fundamental a la solución de los problemas globales y en la aportación de los bienes públicos globales. Para la nueva gobernanza financiera internacional, nuestra aportación es imprescindible. Para tratar adecuadamente el tema de las migraciones, en el contexto de la globalidad, la aportación de ambas regiones es insustituible. Lo mismo cuando hablamos de la nueva política de seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las nuevas formas de violencia que amenazan con la institucionalidad de muchos de los países. El cambio climático es una responsabilidad de todos, pero desde luego y muy especialmente de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Y desde luego el nuevo marco energético es algo en lo que también se juega nuestro futuro, que está relacionado con todo lo anterior y que sin nuestra aportación no va a tener una respuesta en la dirección de preservar nuestros valores y preservar nuestra aportación a la solución de esos problemas. En definitiva, ese es el reto ahora, pero hoy, tras la sexta cumbre al CUE, tras ese paso adelante que hemos dado en la relación entre ambas regiones, la madurez con la que lo hemos hecho, la seriedad de nuestra relación, nos permite contemplar ese futuro con mucha mayor tranquilidad, a partir de la simetría con la que nos vemos y la confianza recíproca con la que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ustedes ven que no por nada les llamamos Cátedras de las Américas a esta serie de cátedras. Muchísimas gracias por esta excelente visión y recorrido de lo que son las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe y el futuro de estas relaciones y los desafíos que tenemos por delante. Quisiera ahora dar la palabra a nuestros comentaristas del día de hoy. Tenemos con nosotros a don Francisco Miró Quesada Rada. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mis perdones aquí a la San Martín de Porres. Actualmente director del diario El Comercio, y entre los cargos más destacados en los que se ha desempeñado están el de embajador del Perú en Francia, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor de la maestría y doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Ricardo Palma, docente en Ciencia Política en las universidades de Lima y San Martín de Porres. Ha recibido el premio Agustín Edwards McClure de la Sociedad Interamericana de Prensa y es miembro honorario de los colegios de abogados, de educadores y de periodistas y de otras instituciones académicas. Recibió la medalla de honor de la Universidad de la Sorbona de Francia. Es autor de diversas publicaciones sobre ciencia política, democracia directa, partidos políticos y defensa de la democracia. Ha sido expositor en congresos, seminarios y conferencias en países de América Latina, Europa y los Estados Unidos, director del diario El Comercio. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, señora Klinge. Para saludarlos a todos ustedes, nos han dado poco tiempo porque tenemos que hacer una apretada síntesis del planteamiento de la exposición del señor de la Iglesia. Yo creo que evidentemente la Cumbre en Madrid sí constituye un hito en las relaciones Europa, América Latina y el Caribe. Y lo digo por experiencia propia, no porque haya estado en Madrid, sino porque estuve en la Cumbre de Viena. Y yo he vivido
este proceso complejo, sobre todo de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, porque era el momento entre que Chávez, Venezuela, se iba y no se iba, que estaba en la CAN y quería entrar al Mercosur, pero estaba en el Mercosur, pero no quería dejar la CAN. Entonces, esta era evidentemente una ambigüedad que generó una situación de desconcierto y de tensión, fundamentalmente en los países miembros de la Comunidad Andina, pero también en los representantes de la Comunidad Europea. Y pude ver las negociaciones para ver cómo se arreglaba este problema. Y Barroso, precisamente conversando con el entonces presidente del Perú, el doctor Alejandro Toledo, pues le decía, bueno, pero para que nosotros tengamos que negociar con ustedes pues tienen que arreglar su situación, o sea, tienen que definir cuál va a ser la situación de Venezuela, y por otro lado, Bolivia, que también estaba con intenciones de retirarse de la Comunidad Andina. Bueno, claro que si Bolivia se retira de la Comunidad Andina, yo pensaba, ¿no?, como embajador, chao Comunidad Andina, porque ya la situación iba reduciéndose. No es la primera vez que nos pasa. Chile, hace muchos años, se retiró de la Comunidad Andina, y ahora venía el caso venezolano. En ese momento se negoció en forma tal que, digamos, no es para halagar a mis colegas diplomáticos peruanos, porque yo he sido un diplomático político, la negociación de lograr que Bolivia se quede, por así utilizar esta palabra entre comillas, entrampado, ¿no?, entrampada en lo que le es propio, en términos culturales, en todo caso, en la Comunidad Andina. Y ya posteriormente Venezuela se fue al Mercosur. Eso generó evidentemente el distanciamiento que de alguna manera pues usted ha mencionado en su momento, y no se llegaron a unos acuerdos definidos, no se negoció sobre temas muy concretos, sobre todo aquel que tenía que ver con el medio ambiente y sobre todo que es fundamental para nosotros, porque nosotros somos no solamente andinos, nos dicen andinos, somos países amazónicos, y los países amazónicos tenemos un 30%, quizás más, del pulmón del mundo. Y eso dejó una situación de fastidio, de incomodidad, y que se trató de buscar algún mecanismo. Dijeron que después de la reunión de Viena en el 2006 iba a haber 6 meses después otra reunión de representantes europeos y de los representantes de la Comunidad Andina, y poco a poco se ha ido avanzando. Y lo que dice el señor de la Iglesia marca pues un hito importante, porque el otro problema era cómo lograr que algunos países de la Comunidad Andina y de América Latina en general pudieran negociar de manera independiente, más allá de del organismo internacional al cual formaban parte, ya sea Mercosur, Comunidad Andina o la Asociación de Países Centroamericanos. Y usted nos ha hablado de un término que es importante, a mi manera de ver, destacarlo, que es el acuerdo multipartes. O sea, ya no es un acuerdo multilateral, sino entre partes. Eso explica por qué Perú ahora ha tenido la posibilidad de negociar su TLC con la Unión Europea, y me parece que también Colombia. En ese contexto se abre un espacio, se rompe un problema que era difícil de la perspectiva misma de los europeos, porque decía, nosotros negociamos con grupos, con organismos, vale decir con la CAN o el Mercosur, pero no con Perú, o no con Colombia, o no con Bolivia. Y creo que aquí se ha roto algo que podría ser una metodología o podría ser un problema técnico, pero también pienso yo que era un prejuicio. ¿Por qué no negociar entre partes y mantener los vínculos y las relaciones entre los diversos organismos internacionales? Y esa es parte de lo que yo digo, que en Madrid pues se rompió el nudo gordiano que existía, esas trabas
que existían entre América Latina y Europa para ponernos de acuerdo. Y hay otro punto que considero que, bueno, lo voy a ver como punto final, pero voy a verlo desde Europa para terminar en América Latina. En Francia, después del referéndum, el pueblo francés se pronunció en contra de la Constitución Europea. Las razones era porque la Constitución Europea no era muy social. Y todos sabemos que Europa tiene su democracia social, su welfare state, su estado de bienestar. Que de mi punto de vista eso me parece muy bueno. Claro que hay que ajustarlo, reajustarlo según las realidades. Por razones distintas, los holandeses también votaron por el no. El tema era el problema de las libertades de los ciudadanos para decidir el problema eugenésico. Ese fue el problema que se plantearon los holandeses. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y posteriormente fue publicada una carta donde firmaba un grupo de intelectuales encabezada por Strauss-Kahn y por D'Alema, que había sido premier italiano, y en donde se decía que uno de los problemas para construir la Unión Europea es que el pueblo había estado excluido y que habría que crearle espacios de participación para que los pueblos puedan participar en la construcción de un organismo internacional, en la construcción de Europa. Y ese fenómeno se ha puesto en discusión en Europa. Cómo incorporar a los pueblos a estos procesos de toma de decisiones internacionales que finalmente, si bien interesan y afectan a los gobernantes de nuestros países y a los funcionarios, afectan a nuestros pueblos. Cómo incorporar y cómo crear mecanismos para que la sociedad civil también participe en los procesos de construcción de relaciones entre latinoamericanos y europeos. ¿Qué políticas y qué estrategias, hablando ya periodísticamente de información, respecto a lo que significa esta cumbre Europa-América Latina, hasta dónde llegar, cómo acceder, por ejemplo, desde que la escuela, desde que se tenga conocimiento en la escuela, se debata en las universidades todos estos desarrollos de organismos internacionales. Y yo creo que lo que usted ha dicho en este sentido es muy importante, porque esto es un avance más al proceso de democratización en el desarrollo de las cumbres, es decir, el compromiso de los pueblos en este proceso. Y en cuanto a los valores de Occidente, evidentemente, pues la democracia, el humanismo, las libertades fundamentales. La integración está dada como un proceso, es un proceso histórico, es una tendencia que se va a venir y que se va a dar y que esto evidentemente toca también a América Latina. Hace 2 días yo estuve en una reunión en Lacan precisamente, en donde participaban las comunidades nativas para conmemorar y para reflexionar sobre la problemática de Bagua, que todos conocen. Y el presidente de la comunidad nativa en las zonas mineras dijo lo siguiente, hablando de integración: por lo menos nosotros ya podemos viajar, esto es totalmente gráfico lo que estoy diciendo, podemos viajar a Bolivia con nuestro DNI, podemos viajar a Argentina con nuestro DNI, podemos viajar a Colombia o a Brasil con nuestro DNI. Y eso es un indicador de que ellos mismos ya empiezan a tomar conciencia de lo importante que significa la integración de nuestros pueblos y la construcción de organismos que fundamentalmente, ya que en Occidente la democracia es un valor y la democracia implica no solamente que el pueblo elija a sus autoridades y no solamente implica que el pueblo esté representado en esos organismos representativos, sino en la participación popular. Entonces, a nivel internacional hay que hacer extensivo
precisamente estos mecanismos de participación popular. Y creo que en cumbres y reuniones como estas de América Latina, Europa, el hecho que se le haya dado espacio a la sociedad civil es un gran progreso y pone en práctica uno de los valores de Occidente, que es precisamente convivir en democracia. Muchas gracias.